siente sabor? En la gripa. La gripa no se le quita, en la gripa a uno no se le quita el sabor de los alimentos, se le quita ese olor, porque están inflamados, ese epitelio que genera, que ayuda a la captación de moléculas. Pongan cuidado. Entonces, como yo no detecto el sabor, pues la comida no me sabía nada. O sea, no detecto el olor, la comida no me sabe. ¿Por qué? Porque hay una interrelación entre uno y otro. ¿Sí? Bueno, en el COVID pasaba eso. ¿Listo? Las vías motoras, vamos para las vías motoras. Ejecutar conducta. Tenemos la motora primaria y la de lenguaje. Vamos con la motora primaria. ¿Qué hace la motora primaria? Controla la contracción voluntaria de los músculos o grupo de músculos. La estimulación eléctrica del área motora primaria produce contracción muscular en el cuerpo contrario. El área cortical que se controla la motricidad fina es mayor a la que controla la motricidad gruesa. Entonces, permite la ejecución de movimientos voluntarios. Y ahí ella se interrelaciona con una de abajo que se llama la premotora. ¿Está aquí la premotora? ¿No? Premotora. Entonces, si quieres, le puedes sacar una flechita de que se interrelaciona. El área premotora y el área motora, sobre todo la premotora, se va a encargar de la motricidad fina, de coger el lápiz, de dar esa afinidad perfecta. Es decir, que un pintor, ¿ustedes creen que cómo logra desarrollar esos trazos tan perfectos, ese cambio de colores? ¿Sí? Es porque hay un desarrollo adicional de esta área, ¿sí? Del área premotora. Pero el área premotora debe conectarse con el movimiento del área motora primaria, porque yo no logro ser muy específico y tener una letra tan bonita si yo no tengo control sobre el brazo. Primero debo ejecutar un movimiento grueso, que es el brazo, y posteriormente ligarlo al área premotora para dar una motricidad fina. ¿Listo? Luego viene el área de la broca. La broca. ¿Qué hace la broca? El área de la broca. Actúa en la articulación de las palabras. Es el área. La mayoría de los seres humanos se ubican en el hemisferio izquierdo. En coordinación con el área motora primaria, activan los músculos del habla y de la articulación. Esto permite expresar los pensamientos. Entonces, permite el lenguaje hablado, la articulación de palabras. ¿Listo? Pero para que eso se dé, ustedes se han escuchado, los sordos pueden hablar. No. Ahora, silencio. Depende del tipo de sordo. Depende del tipo de... Si el sordo es de nacimiento, no logra desarrollar el habla. Por eso salen sordomudos. ¿Sí? Pero, silencio. Pero sí puede haber una persona que pueda hablar pero no escuche. No estamos hablando del abuelito que ya se le acabó, sino de la persona que nace sin poder hablar. ¿Puede, si no habla, puede escuchar? Sí. Pero lo que no va a hacer es interpretar y expresar. ¿Sí? Por eso su medio de expresión será primitivo, como golpear, hacer, utilizar a otra área. ¿Sí ven? Entonces, si yo no puedo escuchar, es muy difícil de que desarrolle. ¿Sí? Si soy sordo, es muy difícil de que desarrolle el habla. A no ser, por ejemplo, de que yo tengo 20 años y en un accidente, tuve un accidente en una fábrica y de repente una onda sonora tan grande me rompió la membrana timpánica y ya no puedo captar sonidos. ¿Sí? Eso es diferente, porque yo ya sabía hablar. Pero si el niño nace, el niño tiene problemas, por eso es que lo llevan a control de crecimiento y desarrollo con nosotros. Porque nosotros, como ya vimos en fisiología esto, sabemos que el niño debe desarrollar tanto el habla como la escucha al tiempo. Si cuando esto se hace en la valoración de la escala motora del niño, valoramos todas estas áreas. Eso se ve en quinto semestre.
Entonces, si nosotros no identificamos al niño que me llega, que no tiene los reflejos del recién nacido, que por ejemplo yo le hago esto y el niño no regresa la cara hacia donde yo le hice el movimiento, ¿qué quiere decir? Que el niño no me está escuchando. Y si no me está escuchando, probablemente no me desarrolle lenguaje y se me quede en el lenguaje. Entonces esas son las alteraciones que yo debo identificar en un control de crecimiento y desarrollo. Pero ¿cómo las identifico si no me sé las áreas? Primero tengo que saberme las áreas, ¿listo? Entonces, de importancia, ¿sí?, que ella va ligada a la escucha, ¿sí? Y que si hay alguna alteración en el niño que se desarrolla, pues va a terminar siendo sordomudo, ¿sí? Y tendrá que emplear otras formas de lenguaje desde la parte motora sensitiva y no desde la parte de la boca. ¿Y a qué me refiero con motora sensitiva? ¿De qué consta el lenguaje de señas? De movimientos. Mediante movimientos, utilizando la corteza motora y el área de pensamiento cognitivo, ejecuto movimientos que interpreto como señales. ¿Listo? Ojo con esto, que esto sí es crucial para la valoración del niño. ¿Listo? Bueno, ahora, para que el área de la broca funcione, necesita otra área, ya no puede funcionar sola. El área de la broca no puede funcionar sola sin el área motora primaria, no puede funcionar sola. ¿Y por qué cree que no podría funcionar sola? Silencio. ¿Pero por qué no? Dame un ejemplo. Estamos entre la del lenguaje y la motora, no entre la del lenguaje y la auditiva. Digamos, al no hablar es un movimiento de la lengua. Motricidad. Si no hay motricidad, no podría ejecutar un sonido. Por tanto, no serviría de la del lenguaje. Por más de que le diga a la motora que tiene que moverse para articular palabras, no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces ahí vienen los problemas de pronunciación y bueno, todo ese tipo de cosas. Esto es lo que se trabaja en el inglés para poder uno pronunciar o en los otros idiomas. Es fortalecer estas áreas. ¿Listo? Bueno, continuamos. ¿Sí entendieron el ejemplo? ¿Sí entendió? O sea, no tendría los músculos para poder articular y generar la fonética. ¿Listo? Y luego vienen las áreas de asociación que pues se asocian, se van a relacionar acá. Esta área del lenguaje, ¿qué nombre tiene? Ah, bueno, listo. Pero aquí nos falta una. Asociación semestésica, sensitiva y motora. Frontal, corteza prefrontal, la corteza prefrontal tiene asociación visual, auditiva nuevamente, área de Wernicke, aquí está, el área de Wernicke. ¿Listo? Vámonos para acá. Entonces, veíamos que aquí había una somestésica que nos permitía algo del tacto, pero aquí en la asociación se va a potenciar con el área de asociación somestésica o somatosensitiva. ¿Sí? Entonces, el área de asociación permitirá, mediante los estímulos táctiles, mediante esa motricidad, ¿se acuerdan que les hablaba sobre una vía que, sobre el tacto discriminativo y no discriminativo? ¿Sí se acuerdan? Hablábamos en las vías sobre un tacto discriminativo y no discriminativo. Pues resulta y pasa que la área de asociación somatosensitiva me permite discriminar el tacto, es decir, tomará información del tacto no discriminativo y del tacto discriminativo, ¿sí? Y por tanto, ¿qué dice de la vía? Lea. Recibe información del área somatosensitiva primaria del tálamo y de otras partes del encéfalo. Integra e interpreta sensaciones. La función de esta área nos permite determinar formas, texturas de objetivos sin mirarlos y tener conciencia de las diferentes partes del cuerpo. Almacenar en la memoria experiencias sensitivas anteriores.
Entonces, cuando yo, por ejemplo, toco el celular, lo agarro y digo, esto es un celular sin verlo, ¿sí? Porque ya tengo una experiencia previa, ¿listo? Asociación visual, que ya la veíamos que la área de asociación visual hace parte, es sensitiva, pero asocia la parte sensitiva con otras áreas, la interrelaciona, ¿verdad? Y el área de Wernicke, que va a depender del área de Wernicke depende el área de la broca, y del área de la broca depende el área motora primaria. ¿Sí lo entendemos? Pues ahora, ¿qué es eso de Wernicke? Lea qué es el área de Wernicke. Abarca una área extensa de los lóbulos temporales y parietales izquierdos. El funcionamiento normal de esta área permite interpretar el significado del lenguaje hablado mediante el reconocimiento de las palabras y traducción de estas palabras en pensamientos. La misma área en el lado derecho activa la comunicación verbal al agregar emociones como alegría o ira. Entonces, el área de Wernicke toma los pensamientos que se van a articular, como qué es lo que yo quiero pronunciar, ¿sí? Entonces, el área de Wernicke me toma el pensamiento, la oración, lo que yo quiero decir o expresar. Luego lo pasa al área de la broca y el área de la broca me lo transmitirá en palabras. Y para que las palabras, el área de la broca funcione asertivamente, necesitará la motora primaria para que los músculos de la boca se muevan y pueda emitir la fonética. ¿Sí? O sea, hablar. ¿Sí? ¿Entendemos? ¿O no? El de Wernicke. El de Wernicke necesita la de la broca y la broca de la broca. Eso es. Porque entonces, ¿la Wernicke qué es? ¿Qué hace? Toma los pensamientos. No, la de Wernicke hace. O sea, interpretación cuando Interpreta el pensamiento, o sea, el lenguaje hablado, la interpretación de. Vamos a otro ejemplo. Digamos, yo le digo a ella, le digo, por